Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Tocamos un tema, en mi opinión, muy importante para todos. Hace unos días, la semana pasada, si no me equivoco, estuvo conversando con Ana María Gutiérrez en el segmento Mujer y Finanzas, que se transmite los viernes, en Sumando Vigores en Extra Plus. Wendy Márquez, quien está hoy con nosotros. Pero yo me quedé con ganas, es decir, después de oír la plática con Ana María, yo me quedé con ganas y dije, no, tenemos que invitarla, aunque sea así de tan seguidito de que estuvo la semana pasada y ahora aquí. Gracias. Quiero agradecerle que haya tenido el tiempo de poder estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Wendy es abogada de profesión, pero ya por un asunto de que se ha encontrado ella misma y le ha gustado, es conferencista, es impulsadora de las personas en lo general, ha escrito ya pronto su segundo libro, va a estar viendo la luz, y tiene que ver todo esto con las personas, tiene que ver con cómo nos vemos, y cómo deberíamos de estarnos viendo y sintiendo, a partir de la experiencia personal, además. Así es. Sí. Ok, a ver, vamos a hablar un poco acerca de la prosperidad. Vamos a hablar acerca de las creencias limitantes, que son aquellos obstáculos que no permiten que nos desarrollemos y que crezcamos, y por supuesto que seamos prósperos, y no solamente prósperos materiales, prósperos en todos los sentidos de la palabra. Y esto lo aprendió a través de la teoterapia. Así es, teoterapia. Empecemos por ahí, empecemos por la teoterapia. ¿Qué cosa es la teoterapia? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por promover estos espacios para que las personas en Nicaragua y a donde este canal alcance realmente contribuya a su crecimiento y a su desarrollo personal a nivel integral. Como usted decía, en todas las áreas, esa prosperidad que no se limita a lo material, sino que integral. Es que ese es un asunto. Cuando hablamos de prosperidad, real, dice uno. No, pero es que decir, uno puede ser próspero de muchas formas. Es decir, tengo una familia que me satisface. Así es. Todos tenemos salud, somos prósperos en salud, somos prósperos en vida, es decir, tenemos una buena vida. Esa prosperidad integral en espíritu, en alma y en cuerpo, en emociones, en mente, como usted decía, hay personas que tienen mucho dinero, pero que no tienen paz, porque la paz no es una emoción. Bueno, la teoterapia, estimado Néstor, es teo Dios, terapia tratamiento. Tratamiento de Dios a mi vida a través de su palabra. La teoterapia está basada definitivamente en la palabra de Dios, en la Biblia como un manual de vida, un manual de instrucciones, para que las personas podamos vivir vidas plenas, vidas ricas y abundantes, que es para lo cual el Señor Jesús en realidad dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces la teoterapia es ese tratamiento de sanidad en las emociones, en la mente, en el cuerpo, que dura toda la vida, por medio del cual, a través de las enseñanzas bíblicas, podemos aplicarlas a nuestra vida y podemos ir creciendo para ir de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y, ¿por qué no?, pues de lo excelente a lo sobrenatural. Entonces, teoterapia es tratamiento de Dios a mi vida a través de su palabra, en un estudio permanente que a través de las disciplinas espirituales, que son varias, uno puede desarrollar para tener salud emocional, mental, para tener prosperidad a nivel integral. A ver, cuando uno es bautizado, por lo menos en el catolicismo, el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vos sos rey, sos profeta y sos sacerdote. Eso es lo que en principio en el bautismo se recibe. Esos dones para ser rey, para ser sacerdote y para ser profeta. Pero especialmente nos convertimos en hijos de Dios. Sí.
Y esa es la mejor de, de todo el asunto. Lo que pasa es que a veces no entendemos ese asunto. Ser hijos del jefe tiene su ventaja. Por supuesto que sí. Y creer que sos hijo del jefe, que sos hijo del rey, del que es dueño del oro y de la plata. Apropiarte de ese título que me recordaba las palabras del sacerdocio. No sabía que eso decía el bautismo en la Iglesia Católica, pero me recuerda lo que dice justamente el apóstol Pedro en una de sus epístolas, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Qué significa eso teoterápicamente hablando? ¿Qué significa que soy linaje escogido? Que yo no vine a este mundo por accidente, que yo vine a este mundo con un propósito desde que se fundó el mundo, a través de una voluntad que no era de carne ni de sangre, sino que es la voluntad de Dios mismo para que Néstor, Wendy y todas las personas que nos ven estemos en este mundo. Entonces ese es nuestro linaje, el linaje que viene a través de recibir a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador, y que nos da ese título, es de hijos de Dios, escogidos, real sacerdocio, pero no porque todos vamos a ejercer un ministerio per se, para que todos seamos misioneros, sacerdotes o pastores, porque en realidad ese es un llamado. Sí. Ya no, ni siquiera es algo que a mí se me ocurrió en la vida que voy a ser misionero. Pero bueno, en una familia el sacerdote puede ser el padre o la madre. Exactamente. Que guía espiritualmente a la familia. Exactamente. Sí. Muy bien, pareciera que usted hubiera estudiado teoterapia, Néstor, porque efectivamente, y eso es algo que nos cuesta mucho aceptar a veces, porque creemos que todo tiene que ser como impuesto, tiene que haber un protocolo, pero en realidad eso está en la Biblia. Dice que los hombres son la cabeza del hogar, y eso no significa que la mujer tiene un lugar inferior, porque el primero en darle su lugar a la mujer como corona de la creación, por cierto, es Dios. Él es quien ha dado a la mujer un lugar privilegiado y ha dicho a los hombres que la traten como se tratarían a ellos mismos. Entonces, pero sin embargo le da al hombre, desde Adán, un lugar especial de autoridad, de responsabilidad, de cabeza en el hogar. ¿Qué pasa con aquellas familias, por ejemplo la mía, donde no hay un papá? Bueno, Dios me da a mí una autoridad como madre y me da ese título también de sacerdote, porque no es en sí un rango o un ministerio específico, sino que es una calidad que se nota. Sí, efectivamente, y además profetas, porque tenemos que, recibimos el don de anunciar la buena noticia, anunciar el evangelio, ¿no? Así es. Es decir, tenemos la misión además de anunciarlo. Eso es en el bautismo. Pero todo esto tiene que ver con eso, con ser hijos de Dios, hijos del jefe. Me gusta eso. Tenemos todos los beneficios, pero no nos creemos. Usted dijo una cosa muy importante. Tenemos que creer que somos hijos de Dios. No solamente ser hijos de Dios, sino que tenemos que creernos. Y a mí me parece que por ahí entramos a las ideas, a los pensamientos limitantes, ¿no? Así es. Creo que de repente eso de ser hijo de Dios está allá largo, hace 2000 años, cuando nació Jesús. Ese era hijo de Dios, pero ese era Jesús, y Jesús nada que ver conmigo. Es decir, es un ser extraordinario. Yo no soy ese ser extraordinario, entonces yo no soy hijo de Dios. Pensamiento limitante de entrada. Eso que usted acaba de mencionar es una de las principales creencias limitantes que las personas tienen para poder disfrutar de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es el regalo más hermoso y maravilloso, y lo digo por testimonio propio, que una persona puede experimentar. Bueno, en nuestros países, en América Latina, a veces la ausencia del papá. Pueden haber padres que están físicamente pero están ausentes, aunque estén presentes. O puede haber una ausencia total física y además porque el papá no está. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué me limita para creer que soy hija o que sos hijo? El no haber tenido un papá. La ausencia física de la experiencia de la paternidad es lo que provoca de una manera u otra algo que se llama orfandad espiritual. Entonces me limita porque yo digo, si ni mi papá biológico me quiso, ¿cómo el Padre por excelencia, el Todopoderoso, va a hacerme a mí su hijo o mi hija? Porque hay una creencia limitante que se formó y se puede haber formado desde el vientre de la mamá, y es
pues no tenés papá. Ahora, muchas veces las mamás no lo hacen, hay una intención positiva cuando nos dicen, usted no necesita a un papá, porque usted me tiene a mí. Pero eso en realidad no es así. Se dice en psicología que los papás, que las mamás aportamos el nutriente fisiológico. Cuando una mamá amamanta a su bebé y hace esto, la mamá está ahí viendo al bebé y está amamantándolo. Pero se acerca el papá, ¿qué pasa automáticamente? Los ojos de ese bebé se van a su papá. Porque el padre aporta el nutriente afectivo. Cuando ese nutriente afectivo no lo podemos experimentar, entonces es mucho más difícil experimentar la paternidad de Dios y por lo tanto apropiarme de ese título o de esa calidad de hijos de Dios. Muchas personas cristianas se saben de memoria este versículo que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en él, les dio potestad de ser hijos de Dios. Como abogada podría decir que esa es la cláusula que podemos aplicar cuando una persona recibe a Cristo, de decir, por eso soy hijo de Dios. Sin embargo, aunque muchas personas lo pueden verbalizar, lo pueden recitar, la pregunta es, ¿lo pueden vivir? ¿Se apropian de él? ¿Pueden experimentar esa calidad de hijos? ¿Y cómo se evidencia la calidad de hijos? Cuando tenemos la libertad de ir al Padre, a pedirle lo que sea. Y no me pongo a pensar, pero es que me porté mal, pero es que hice esto, pero es que yo no me lo merezco. Y empiezan todos esos por qué, o esos pero, o esos es que limitan mi fe para creer que soy merecedora del amor y de la bendición del Padre. Ok, merecimiento, me parece que esa es una palabra que vamos a dejar para tocarlo un poquito más adelante, el merecimiento, porque a veces decimos, es que yo no merezco. Yo no merezco. Creencia limitante. Sí. Entonces, vamos a tocarla en un ratito. Estamos conversando con Wendy Márquez en esta edición Sumando Vigores en Esto. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Wendy Márquez acerca de prosperidad, acerca de lo que nos permite y no nos permite alcanzar esa prosperidad. Y repito, cuando hablo de la prosperidad estoy hablando integralmente, no solamente de la prosperidad material. Hay muchas formas de ver la prosperidad. Una de ellas es efectivamente la material, y hay que alcanzarla también. Así es. Es decir, no es que, no, eso me va a llevar al pecado, tener reales, entonces, no, mentira. Una creencia limitante. Sí. Ok, creencias limitantes. A mí me parece que las creencias limitantes es la forma, es decir, viéndolo desde la teoterapia, no sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero para mí es la forma en que el mal quiere hacernos creer que no somos suficientes para. Exacto. Bueno, una de las principales cualidades, no voy a referirme como cualidad, pero una de las características del engaño precisamente es el que tengamos una visión inadecuada sobre nosotros mismos. Existe lo que es la autoestima y existe el autoconcepto. Entonces, autoestima es cuánto me amo yo, cuánto me valoro yo, cuán valioso soy, cuán valiosa soy. Autoconcepto es la opinión que tengo sobre mí mismo. ¿Qué pienso yo de mí mismo? Entonces, cuando juntamos estas dos cosas, entramos a lo que en teoterapia se conoce como la visión de mí mismo. Entonces, ¿cuál es la visión adecuada? La visión como una creencia impulsadora que una persona debería de tener desde la óptica de la fe. Debo creer que soy tan valiosa que mi vida vale la sangre completa del único ser sobre la tierra que vino a este mundo sin cometer ninguna falla. Entonces, cuando alguien pretenda sentirse, es que yo no valgo nada porque he cometido muchos errores, porque los sentimientos de culpa, ficticios o reales, pueden afectar nuestra valía personal y nuestro autoconcepto, recordemos algo.
por bondad inmerecida, existe una oferta de segunda oportunidad en la vida a través de una sencilla oración por medio de la cual podemos abrir las puertas a ese Señor y Salvador que nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo los amé primero. Por eso ustedes son victoriosos, por eso ustedes son vencedores. Una persona que se ve a sí misma victoriosa, que todo lo puede, que si Dios está con ella, ¿quién va a estar contra ella? Con solo esas 3 afirmaciones: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que vencedora por medio de aquel que me amó primero, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con solo esas 3 afirmaciones, una persona puede cambiar su visión sobre sí misma. Ahora, ¿qué es lo que nos limita? Porque ¿qué cosa? Una creencia, Néstor. Una creencia es la capacidad que un ser humano tiene para visualizarse a sí mismo de cómo es. ¿Cómo se forman y dónde se forman esas creencias limitantes? Se pueden formar desde el vientre de nuestra mamá y desde que somos niños y niñas y vamos creciendo en ambientes donde nos van instalando creencias limitantes. Es que usted confórmese con que tenga para comer y con que tenga un salarito para trabajar. Es que usted confórmese con que terminó la universidad. Es que entonces vienen una serie de pensamientos y de creencias que hacen que las personas empiecen a vivir en una zona de confort, en una zona de comodidad, en una zona donde no puedo verme más allá, donde no puedo visualizarme teniendo el salario, la familia, la casa, la profesión, los viajes, todo aquello a lo que yo estoy llamada a vivir de forma material, pero también todo aquello a lo que estoy llamada a vivir a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque hay creencias que desde pequeños nos han inculcado que nos limitan para vivir esa vida rica y abundante integralmente. Y voy a tocar una, solamente para un asunto referencial. El machismo es una creencia limitante. Fuerte. Que hace que creamos que los hombres somos lo más, ¿no? Y que podemos hacer lo que nos plazca, lo que nos venga en gana. Si queremos malmatar a alguien, lo malmatamos, ¿no? Y nadie puede chistar. Esa es una creencia limitante tremenda, porque no nos permite a los hombres querer. Ser esa fuente que mencionaba usted de la nutrición afectiva que requiere el bebé, porque los machos somos machotes y no demostramos sentimientos, ¿no? Y esa es creencia limitante. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y los hombres, en ese sentido, que están con esa visión o con esa creencia, pues es porque también sus papás, sus abuelos, porque esto es un tema generacional. Y cultural. Sociocultural. Es que es eso, es decir, las creencias limitantes no solamente las hacemos, sino que nos las hacemos a través del sistema. Así es. Sí. Y lamentablemente llegan a esos niveles. Y una de las cosas que yo quiero aclarar, que aprendí en la teoterapia y me encantó, hay un relato bíblico cuando Moisés está repartiendo la tierra, porque hay personas que dicen que Dios es machista. Pues yo quiero decirles que me di cuenta que definitivamente eso no es así. Por eso es bueno en la teoterapia el poder aprender lo que dice ese manual de instrucciones, manual de vida, que es la Biblia. Cuando Moisés está repartiendo la tierra, están las hijas de Zelofejat, un sacerdote que no tuvo hijos varones. Y según la ley, solamente se le podía dar la tierra a los hombres, la herencia, la porción. Entonces ellas van donde Moisés y le dicen que su padre fue un sacerdote del Dios de Israel, que piden que se les dé a ellas la porción porque si no ellas se van a quedar sin nada. Entonces Moisés, muy humildemente, va y consulta con Dios. Veamos ahí, o sea, este hombre que tenía la potestad para poder decidir, lo que hace es que consulta humildemente con Dios. Y Dios le dice, por supuesto que dales la tierra a ellas. Estoy parafraseando. Porque su padre fue un sacerdote, o sea, tienen derecho a la herencia. Entonces, no deberíamos decir de que la Biblia enseña principios por medio de los cuales se dice que la mujer tiene que obedecer y el hombre es el que manda.
porque lo que en realidad nos enseña es un estilo de relación interpersonal en la pareja que lo que lleva es a que haya un equilibrio, en donde hay complementariedad, donde el hombre es la cabeza, hay algunos que dicen que la mujer es el cuello, ¿quién mueve la cabeza, verdad? Pero eso es un chiste. Pero, sin embargo, en realidad, si reconocemos ese lugar de autoridad, no pasa nada, las mujeres no perdemos nada. En tanto, por supuesto, esa sugestión no sea un sometimiento, porque es ahí donde viene la confusión y donde viene luego este tema del machismo, y queremos muchas veces decir que esa creencia limitante del machismo tiene una base bíblica inclusive, y no es verdad. No es verdad, no, absolutamente no es verdad. Es más, y eso lo hemos conversado aquí en el programa ya varias veces, el machismo es la causa de la violencia. Exactamente. Que nos tiene en este planeta como estamos. Lamentablemente. Ok, bueno, las creencias limitantes son el obstáculo que no nos deja ser. ¿Ah? ¿Qué es lo que debemos ser? Que no nos deja ser y hacer. Porque, porque una consecuencia de las creencias limitantes que se anclan en nuestra mente es que nos paralizan. Las creencias limitantes, por ejemplo, como el temor al qué dirán. A ver, hoy en día el tema de emprender, yo creo que es una de las cosas más extraordinarias que están pasando. Yo creo que de las cosas positivas, a riesgo de que la gente me critique por lo que voy a decir, pero lo cierto es que una de las cosas positivas que trajo la pandemia es que hubo un despertar del emprendimiento que ha hecho que la gente se dé cuenta que podía ganar más dinero emprendiendo que recibiendo un salario. Yo creo que tienen que haber personas que sean asalariadas, porque, o sea, tiene que haber un equilibrio. Sin embargo, el tema de emprender ha hecho que mucha gente se dé cuenta de que podía más de lo que creía, autoeficacia, una de las consecuencias de ser resilientes. Pero además, vino a derribar ese paradigma, ese esquema mental o esa creencia limitante del qué dirán. Por ejemplo, creo que todos vimos esas noticias en las cuales los pilotos elegantes de las líneas aéreas, de las aerolíneas, muchos de ellos estaban trabajando en centros comerciales. Y testimonios, dejó de ser piloto de una aeronave para ser ahora despachador en un almacén. Pero esa persona derribó una creencia limitante del qué dirán, porque hasta dio su testimonio. Yo conozco personas que son ingenieros con grandes profesiones y tuvieron empresas, y en la pandemia, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Emprendieron. ¿Cómo? Dando clases de matemática. ¿A quién? A los hijos de los que no podían ir a la escuela, y claro, se limitó mucho la educación online. Y yo conocí el caso de un ingeniero que de ganar, creo que ni $1,000 al mes, comenzó a ganar casi $2,500 dando clases online de refuerzo académico a los chavalos que estaban recibiendo clases en la casa. Entonces, una creencia limitante que nos obstaculiza el tomar acción, el pasar del querer al hacer, es el miedo al que dirán. ¿Qué van a decir del ingeniero? ¿Qué van a decir del piloto? ¿Qué van a decir de la Wendy? O sea, pues ¿qué van a decir? Que me atreví, que hice algo que vos no has hecho, que yo creí en mí, porque el primero que tiene que creer en uno es uno mismo. Y si fracaso, perfecto, porque el fracaso es el maestro, el mejor maestro que existe. Entonces, cuando cambia nuestra creencia limitante acerca del fracaso, por ejemplo, hay gente que le da miedo a equivocarse. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a ser desaprobado, porque tiene miedo a no ser aceptado. Esa es la intención positiva detrás del miedo al fracaso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Fracasar, para que cuando fracase me levante y luego me dé cuenta, no pasó nada. ¿Qué pasó? Aprendí. No es que no pasó nada, sí pasó. Aprendí una forma de no hacerlo. Thomas Alva Edison hizo 999 veces el experimento para lograr el tema de la energía eléctrica. En la vez número 1000 lo logró. ¿Las otras 999 veces fueron una pérdida de tiempo? Claro que no. Fueron 999 formas de saber que no lo tenía que hacer de esa manera. Así es decir, cuántos cohetes han caído, no han logrado despegar o han estallado en el aire antes de poder poner el primer cohete en el espacio.
Es decir, hubo una cantidad de aprendizajes efectivamente. Vamos a hacer pausa nuevamente. Vamos a continuar conversando. Estamos con Wendy Márquez platicando en esta edición, sumando vigores. Usted puede interactuar con nosotros, seguirnos en las redes, por supuesto, darle me gusta o lo que a usted le parezca lo más apropiado, comentar, importantísimo comentar sobre este tema que estamos abordando, y también importante compartir para que otros se den cuenta. Regresamos en breve sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Wendy Márquez. Ok, dijimos, las ideas limitantes son las que nos detienen en nuestro ser y hacer. ¿Ah? Ok, ¿qué debe de ser y qué debemos hacer? ¿Para qué estamos previstos? ¿Para qué hemos sido diseñados para ser y hacer? Es una muy buena pregunta, porque usualmente creemos que debemos conformarnos con lo que somos hoy y nos anclamos en el pasado y creemos que ya no va a cambiar nada. Y eso muchas veces ocurre cuando tenés, no sé, 40 años, 35 años y crees que ya es tarde. Pero eso no es cierto, nunca es tarde. Bueno, hasta el dicho está que el perro viejo no aprende truco nuevo, dice. Esa es una super creencia limitante. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar, en primer lugar, apropiarnos de una visión adecuada de quiénes somos, de cuánto valemos y qué opinión tenemos de nosotros mismos. Eso es básicamente en el tema de la visión de nosotros mismos. Si usted es una persona que cree por fe que su papá es el dueño del oro y de la plata, que su papá es todopoderoso, que su papá le ha amado con amor eterno y quiere lo mejor para su vida, entonces va a guiarse por esa visión que no es la que el mundo le ha dado. ¿Qué te dice el mundo? Te has divorciado, has fracasado en el amor. No ganas ni siquiera para pagar todas tus cuentas, estás sobreendeudado, sos un fracasado económicamente. No lograste hacer tus sueños realidad, sos una persona promedio, común, ordinaria. Eso te dice la gente. Pero ¿qué te dice el manual de vida? Te dice que fuiste creado en Efesios. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo refiere que fuimos creados como una obra maestra. ¿Me veo yo como obra maestra? Difícilmente. Pero cuando me empiezo a ver con el lente del que me creó, cambia mi percepción. Me veo yo como alguien amado, próspero, como alguien con derecho a toda la bendición que pueda darme mi Padre. Depende de cuánto creo que Él me ama. Y Él dice que me ama con amor eterno y que me ha prolongado su misericordia. ¿Qué significa que me ama con amor eterno? Que su amor no cambia aunque yo cambie. Que aunque yo me equivoque, Él no cambia, porque Él me ama como soy. Entonces, ¿cómo hago para transformar mis creencias limitantes en creencias que me impulsen, en creencias que sean impulsadoras, capacitadoras? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son mis creencias limitantes, hacer un inventario. Entonces me pregunto, ¿cómo me veo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Qué creo que merezco? Y posiblemente me va a costar. Yo les invito a escribirlo. Después, entonces van a salir esos pensamientos o esas creencias. Bueno, es que yo soy una persona que no nací para amar, como decía la canción de Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo me veo como una persona que debo resignarme a tener un salario X, porque es que yo nací en Nicaragua y en Nicaragua el salario mínimo es tal, y entonces la situación a mí no me permite que yo pueda aspirar a algo más. Esas son sus creencias limitantes, anótelas, esas son sus creencias limitantes. Ahora, versus una creencia capacitadora, ¿cómo me veo? Como una persona que nació en Nicaragua, una tierra donde hay recursos, donde hay oportunidades, donde yo, si me propongo, puedo cambiar mi realidad, donde busco mis dones, mis talentos, donde me pregunto en qué soy buena, qué es lo bueno que yo hago, qué
¿Qué es lo que a mí mejor me sale? En eso es en lo que tengo que hacerme un experto. En eso es lo que me tengo que convertir. Eso es lo que tengo que potencializar de mí. ¿Quién soy yo? Yo soy Wendy Márquez, pero ese es mi nombre. ¿Pero quién soy yo? Soy hija del Dios Altísimo. Ah, ok, entonces me apropio de ese título, de esa paternidad, y comienzo a buscar cuáles son las promesas para los hijos de Dios. Las escribo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy amado. Dios ha dispuesto para mí que tenga salud, así como que prospere mi alma. Soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado primero. Soy una persona capaz. Soy una persona empoderada. Soy una persona equipada. Soy una persona segura. Soy talentoso. Soy una persona amable, pero no de amabilidad, sino amada, que puede ser amada. Que merece tener amor. Que merece tener amor. Entonces, hago mi inventario de creencias limitantes y le pongo a la par las creencias capacitadoras. Si usted se va a la Biblia, hay infinidad de promesas que nos dan esas creencias que son potenciadoras o capacitadoras. Luego que hago esto, entonces comienzo a practicar el diálogo interno. ¿Con quién es la persona con que Néstor habla en el día? Con uno mismo. Con Néstor. Sí. Entonces, comienzo a hacerme consciente de qué me digo, qué me estoy diciendo. Yo les recomiendo andar una libretita y apuntar los pensamientos. Por ejemplo, si usted anota el primer pensamiento de hoy en la mañana, lo primero que se le vino a la cabeza, aunque sea un pensamiento limitante, anótelo. Y anote el último pensamiento que tuvo en el día. Al finalizar 7 días, usted se va a dar cuenta qué es lo que anda en la cabeza, qué es lo que está en su software, qué es lo que usted tiene anclado en la mente. Ahí se va a dar cuenta en realidad cómo está. En la semana siguiente, entonces reemplazo esos pensamientos limitantes por capacitadores. En la semana siguiente vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Al finalizar 30 días o 4 semanas, usted se va a dar cuenta cuáles son aquellos aspectos que le están limitando. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿y de dónde viene esa creencia? ¿Quién te dijo que solo podías ganar $300 al mes? ¿Quién te dijo que no podías ser dueño de tu propia empresa? Tal vez fue un maestro, tal vez fue tu papá, tal vez fue tu mamá, tal vez fue un amigo o un no amigo. Estudiar para que tengas un buen empleo. Estudiar, ahorrar, tu dinero está mejor en el banco que invertido. ¿Quién te dijo que no podías viajar? Yo recuerdo que uno de mis anhelos más grandes era ir a Tierra Santa, conocer Israel. Y me acuerdo que cuando empecé en la teoterapia, esa visión de ir a la casa de Papito Dios, decía yo, porque así dice el Salmo, ¿verdad?, que es la casa, la tierra que él escogió por su habitación. Entonces, yo decía, pero ¿cuándo voy a ir si estoy endeudada? ¿Cómo voy a hacer para ir? Creencia limitante. Creía que iba a ir con mis recursos. Yo no iba a ir con mis recursos, iba a ir con los recursos del dueño del oro y de la plata. Soy la hija del jefe, como decía al inicio usted. Entonces yo no voy a ir con mi plata, voy a ir con la plata de Dios, con el oro y la plata de Dios. ¿Y qué fue lo que comencé a hacer? Puse mis primeros... ¿Sabes cuánto fue lo que puse en un sobre la primera vez para ir a Israel? El viaje anda costando más o menos unos $5,200. Ya con el pasaje, la estadía, los hoteles y todo. Entonces yo la primera vez que puse en un sobre, lo que puse fueron $66, que con mucho sacrificio y esfuerzo me lo había ganado, me acuerdo. Ese era un ingreso extraordinario. Y alguien me dijo, ¿y cuánto te hace falta? Entonces yo hice la resta y se pegó una carcajada. O sea, no vas a ir nunca, me dijo. Okay. Y eso me impulsó más. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me vas a ver. Entonces yo agarré mis $66, los puse en un sobre y comencé y le dije a Dios que multiplicara ese dinero, por favor. En un año yo recogí la plata y pude ir con otra experiencia que la contaré en otro momento de cómo fue que se presentó la provisión para poder ir. Pero en un año lo logré. O sea, yo no recibí el dinero inmediatamente y es importante que sepamos que nuestras creencias capacitadoras no fluyen de la noche a la mañana, porque esto no es autosugestión, esto no es magia, esto no es misticismo, es un proceso en el que yo reemplazo mis creencias limitantes por mis creencias capacitadoras. Cuando empiezo a creerlo, a declararlo de forma verbal,
Entonces, otro ejercicio que les voy a regalar. Todas las noches, antes de acostarse, por favor, pues no cuando se esté cayendo del sueño, ¿verdad? Sí. Sino conscientemente, agarra una hoja de papel y escribe: mañana todo va a estar bien, mañana me va a ir excelentemente bien, voy a tener un día extraordinario, va a ser un día productivo, yo tengo los recursos internos necesarios para lograr todo lo que quiera. Por ejemplo, esas son de las cosas que suelo escribir. Al día siguiente, antes de bajarse de su cama, agarra lo que escribió anoche y dice: hoy va a ser un día extraordinario. De manera que cuando usted salga y empiece a enfrentar el día a día, usted va a tener su mente preparada con una actitud adecuada. Y otra herramienta que funciona es llevar un diario de gratitud. Eso lo aprendí de Robin Sharma, que es un especialista en desarrollo personal. Él es autor de un libro famoso que se llama El monje que vendió su Ferrari. Sí. Él es budista, sin embargo sus enseñanzas no son malas, pues. Y él dice que si llevamos un diario de gratitud, eso programa nuestra mente para vivir ese día con entusiasmo, para vivir ese día con lo que diría el apóstol Pablo, con gozo. Y por supuesto, el haber agradecido en primer lugar a Dios y usted escribe. Ahora, no escriba todos los días gracias por lo mismo. Agradezca todos los días algo diferente. Y eso le va a aumentar su prosperidad. Y que a mí me parece que lo que hay que agradecer es por lo que realmente tenemos gratitud. Es decir, a ver, si yo, gracias porque me has dado vida, Señor, porque amanecí, porque resulta que no sé, pues estaba enfermo y iba a tener problemas de salud, pero me he venido recuperando. Gracias porque me has dado la salud, gracias porque me has dado la vida. Por respirar. ¿Verdad? Damos gracias por respirar. Yo creo que uno da gracias por lo que realmente debe de dar gracias. Es que yo estoy claro, el discurso, o más bien el disco que está rayado, y te doy gracias, Señor, porque... Y repetimos eso todos los días, no es agradecimiento. No. El agradecimiento viene de aquí, alguien le abrió a uno la puerta, gracias. Pero no es que doy gracias porque sí, bueno. No debe ser un acto mecánico. No es mecánico, es algo que sale, algo que le tiene que brotar a uno el agradecimiento, a fuerza, me parece a mí. Sí. Es que el tema de la gratitud, que en realidad es un tema amplio, el poder de la gratitud, el poder de ser agradecido, en realidad incluso es la llave que abre la primera puerta para la prosperidad. Porque muchas veces nosotros no agradecemos hasta que recibimos, pero uno tiene que empezar agradeciendo antes de recibir. Agradezco que puedo ver en mi mente lo que quiero lograr y comienzo a construir el escenario a donde quiero llegar. Y esa es parte de cómo se derriban las creencias limitantes, Néstor. Las creencias limitantes se derriban a través de la visualización, a través del lenguaje de afirmaciones y por supuesto a través del lenguaje de la gratitud. Pero todo esto tiene una base que es, en mi caso, ha sido la fortaleza espiritual. El poder tener fe en ¿qué? En las promesas que Dios me da a través de su palabra. Entonces, en la teoterapia se enseña que una manera de renovar tu mente, porque prácticamente eso es el derribar tus creencias limitantes, es renovar la mente. Uh-huh. ¿Cómo se renueva la mente? Desinstalando las creencias que me limitan e instalando las creencias que me impulsan o me capacitan. Entonces, por eso es importante hacer tu inventario. ¿Cuáles son las que te limitan? ¿Cuáles son las que te capacitan? Y luego vamos a hacer lo que en programación neurolingüística se nos enseña, que es programo la mente, verbalizo, o sea, porque la voy a poner en mi mente, y luego lingüística, porque las voy a verbalizar. En la medida en que yo empiezo a declarar, y eso hasta es de fe. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes, ¿qué tenían los apóstoles? En ese tiempo eran discípulos. ¿Qué tenían? Le dijeron, tenemos 5 panes, 3 pescados, o al revés, una cosa de esa. Exacto. ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? El cómo es la creencia limitante. ¿Cómo voy a ganar más? ¿Cómo voy a comprar la casa con este salario? ¿Cómo me va a querer alguien si soy tan feo? ¿Cómo me va a querer alguien si me han divorciado 3 veces? ¿Cómo? El cómo, olvídese del cómo. Olvídese del cómo hasta ahora lo ha hecho. Piense cómo lo quisiera poder hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Le fue a decir, Señor, por favor, no me dejes en vergüenza? No. Agarró lo que tenía y le dio gracias, lo que estamos hablando. Agradeció por lo que tenía.
y multiplicó, porque Dios no suma, multiplica. Entonces se multiplicaron los panes y los peces, fruto de la gratitud de la fe, de que sin antes que recibiera, agradeció. Entonces ¿de qué tengo que dar gracias todos los días? De todo aquello que quiero lograr. Empiece con 3 cosas, luego sume 5, y ahí usted mismo va a ir desarrollando el poder de la gratitud para alcanzar la prosperidad integral. Ok, quería yo tocarlo, creo que en la parte anterior. Uno no debe lanzarse sin paracaídas. ¿Ah? No. Porque esto, decir, sí, yo tengo fe, yo soy, yo puedo, yo todo, pero me tiro sin paracaídas, evidentemente que me voy a estrellar como un tomate contra el piso. Así es. ¿Ah? Entonces necesito un paracaídas, por mucho que yo sea, necesito un paracaídas. Y ese paracaídas, para lo que queremos ser y hacer, se llama plan. Así es. Ah, ok, hablemos del plan. Vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición, en esta conversación con Wendy Márquez. Regresamos en breve. Seguimos sumando vigores en Extra Plus y realmente se trata de sumar vigores. Una creencia limitante que tenemos es considerar que este país es un país de porra. Es un país de tercera, cuarta, quinta clase. Que es un país pobre. ¿Ah? Que los nicas además no nos merecemos otra cosa distinta a lo que creemos que debemos de tener. Entonces, por ejemplo, yo soy un opositor y sin querer caerle mal a las ropas usadas. Sí. Porque me van a disculpar, pero yo no soy de ropa usada. Yo merezco estrenar. De acuerdo. Como cualquier otro. De acuerdo. Merezco una buena llanta porque voy a comprar una llanta usada. Totalmente de acuerdo. Porque este país es lo máximo. Así es. Es de primer orden, no está en segunda fila. Este país es lo máximo. Es el país que Dios nos dio para nacer, para prosperar y para prosperarnos. Así es. Pues en ese sentido me encanta porque hay una visión en teoterapia sobre nuestra nación. Y nos enseñan que precisamente, ¿qué fue lo que pasó cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra que Dios les había dado cuando salieron de Egipto? Comenzaron a decir que era una tierra de gigantes, que ahí había muchos obstáculos, pero ¿qué dijeron Caleb y Josué? Que la tierra era buena en gran manera y que era tierra que fluía leche y miel. Es decir, cuando uno se va a enfocar en los obstáculos, entonces no va a potenciarse en lo que puede lograr hacer. Nicaragua efectivamente es una tierra bendita, es una tierra bienaventurada, es una tierra llena de la gracia de Dios. Y si no, entonces ¿por qué tantos extranjeros quieren venir a hacer dinero a nuestro país? Porque hay tanta gente que nos ve con esa prosperidad. En una ocasión me decía alguien, escuché a una persona afirmando, es que nosotros somos pobres. Y el extranjero se empieza a reír muchísimo. Y le dice el nica, usted se está burlando de mí. Y entonces le dice él, es que me da risa lo que dijiste, le dice. Porque aquí yo he hecho agua en el patio de la casa y sale hierbabuena, sale cilantro, sale orégano, sale cualquier especia que te puedas imaginar. Este es un país riquísimo, le dice. Yo que soy extranjero te lo puedo decir. Yo creo que Nicaragua tiene un potencial altísimo y los nicaragüenses también. Pero ¿sabes qué? Tienen que creérselo. Necesitamos creer. Yo le digo a las personas, por favor, no hablen mal de nuestro país. No hablen mal de Nicaragua fuera del país. A veces oigo que hacen unas comparaciones, con el perdón de la audiencia, ridículas. ¿Cómo me voy a comparar con un país más desarrollado que el nuestro, económicamente hablando? Yo no puedo venir y comparar la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos con la realidad de Nicaragua, porque son otras condiciones, porque son otras ligas. Y sin embargo me voy a atrever a decir aquí en cámara algo. Pues todos conocen nuestro hermoso lago de Managua y el malecón. Ustedes van a caminar al malecón de Managua y ustedes pueden comparar con Bayside, en el downtown en Miami. O sea, pero no tengo los edificios al lado, pero tengo la belleza,
tengo la alegría y está muy bonito, está súper lindo, está súper limpio y yo lo que veo es Nicaragua. Yo lo que veo es nuestra tierra llena de mucha bondad y la naturaleza es una de las más grandes que Dios nos ha dado. Entonces, no podemos decir nosotros mismos que somos pobres, porque si usted dice que es pobre, entonces usted va a vivir en pobreza. Hay una enseñanza en programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio. O sea, el mapa es mi mente, el territorio es la realidad. Entonces, si yo en el mapa instalo la creencia limitante de que soy pobre, ¿saben cómo se va a manifestar en el territorio? En la realidad, en escasez. Entonces, usted vive en escasez, es porque usted mismo está verbalizando. Y dice un proverbio, con los dichos de tu boca te has amarrado, te has entrelazado. Por eso es muy importante escuchar de forma consciente lo que yo digo, lo que yo pienso sobre mí, sobre mi familia, sobre la obra de mis manos, sobre mi nación. Entonces no es cierto, los nicaragüenses no somos pobres. Los nicaragüenses somos gente que nació en un país muy rico. Y yo tengo que creer que yo también estoy llamada a vivir esa riqueza. Y yo totalmente de acuerdo, Néstor, yo igual creo que todos los emprendimientos pues tienen un esfuerzo, pero yo también creo que yo me merezco cosas nuevas y me merezco cosas buenas. Y si yo lo creo, lo voy a hacer. Así es, así es. Entonces aquí voy al merecimiento y al plan. Porque es decir, sí, yo merezco esto, pero para ello debo tener un plan. Así es. Un plan. Porque no es, sí, yo merezco un Mercedes-Benz y me voy a sentar en la cuna y esperar a que se parquee el Mercedes-Benz que yo merezco. No, señor, no, tampoco están así. Hay una ecuación que yo aprendí en teoterapia y dice así: fe más oración más acción es igual a un resultado. Y volviendo al tema de mi viaje a Israel, cuando yo hice mi sobre con $66, no fue que lo presenté ahí, oré por la multiplicación, no, yo hice algo al respecto. Entonces eso se llama tomar acción. Tenemos que tener un plan, en la vida tenemos que tener un guión y tenemos que tener un plan, porque la vida es un escenario y en los escenarios uno tiene un guión que además tiene una logística y tiene un plan. El actor soy yo, el protagonista soy yo de mi propia vida. Nadie es responsable de mi riqueza, de mi prosperidad, de mi felicidad. La responsable soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un plan. Un plan que sea intencional, que sea realista, pero que tenga fe y que me quiera, en el cual yo soy el responsable, la responsable de ese plan y voy a buscar en mí los recursos internos que me van a ayudar a que en la realidad pueda llevar a cabo ese plan. Y lo primero que tengo que hacer son los pasos de fe. Por ejemplo, hay gente que me decía, es que yo quiero ir a Israel pero no tengo dinero. Y yo le preguntaba, ¿y tenés pasaporte? Porque antes de preguntarte si tenés dinero, primero decime si tenés pasaporte. Dice la Biblia que conforme a tu fe te será hecho. Entonces, usted no sabe si alguien le va a regalar la plata. Si de pronto alguien viene y le dice, fíjate que me caíste tan bien, que te voy a regalar un viaje. ¿A dónde quieres ir? Ah, pero no tenés pasaporte. Entonces, parte del plan es organizar los recursos que tengo, ver qué me falta, con qué cuento, y en base a eso, comenzar a dar pasos. Y hay una enseñanza que dice que ¿qué estoy dispuesto a hacer como mínimo cada día para acercarme al propósito que quiero lograr? Un coach de desarrollo personal me enseñó eso a mí. ¿Qué acción mínima vas a realizar el día de hoy, Wendy, que te va a acercar a tu propósito? Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, ¿qué acción mínima va a realizar el día de hoy? Primero, me voy a beber 10 vasos de agua. Segundo, voy a caminar. Tercero, voy a decidir que solo voy a comer azúcar el fin de semana. Cuarto, voy a comerme vegetales y voy a comer frutas. Quinto, no voy a comer harina el día de hoy. Ahí tengo 5 acciones mínimas que me van a ayudar a por lo menos bajar 2 libras en el mes. Todas las acciones que queremos llevar, todas las intenciones que queremos llevar a la acción necesitan un plan. Y el plan nos lleva a la prosperidad. Y el plan nos va a llevar a lograr ese estado ideal al cual nos queremos dirigir. Porque no olvidemos que empezamos esta conversación diciendo algo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que creen ustedes que Dios tiene para cada uno de ustedes? Yo les pregunto en este 2022,
¿cuál cree usted que es el plan que Dios tiene para su vida? Le invito a que se haga esa pregunta de forma consciente. Usted está viendo este programa, pregúntese, ¿cuál es mi plan o cuál es el plan que Dios quiere? Porque el plan que yo quiero posiblemente lo sé, si acaso lo tiene, porque hay gente que no tiene un plan. Pero supongamos, ¿cuál será el plan de Dios para mí? Yo le voy a decir cuál es el plan de Dios para usted. El plan de Dios para usted es de bien y no es de mal, para darle el fin que usted espera. Es porque eso dice Jeremías 29:11. Entonces eso me tiene que hacer pensar que aunque la realidad sea difícil, pero si el plan de Dios es bueno, entonces me va a llegar mi momento de experimentar esa bendición y yo lo que tengo que hacer es lo que yo puedo y dejar que Él haga lo que yo no puedo. Hay un 90% de las cosas en la vida que dependen de lo que yo puedo hacer y un 10% que yo no controlo. Esa es la ley del 90-10. Pero nos enfocamos en el 10 y se nos olvida que el 90 depende de mí. Ok. Solamente para cerrar, la prosperidad no es egoísta. Por supuesto que no. Y has tocado un punto neural. ¿Para qué quiero yo ser millonaria? ¿Por qué quiero yo ser millonaria? Ay, Wendy, yo no aspiro a tanto. ¿Por qué no? Entonces no va a ser millonario. Aspire a ser millonario. ¿Qué millonario empezó creyendo que iba a ser millonario, excepto aquellos que recibieron la herencia? Pero la mayoría de los millonarios que no recibieron una herencia querían ser millonarios y trabajaron para ser millonarios. Y hay muchos ejemplos. Pero, ¿qué tengo que hacer yo entonces para que esa prosperidad me lleve a esa visión? ¿Qué es lo neural en esto para que se pueda cumplir ese plan? Que yo no piense solo en mí. Que cuando yo piense en que quiero ser millonaria es porque yo le pregunto, ¿cuántos empleados va a generar usted? Quiero una empresa o un negocio en el que yo pueda emplear primero a 12 personas, después a 24, hasta que pueda llegar a emplear 200. ¿A cuánta gente le va a dar trabajo a usted? ¿Cuántas obras sociales va a levantar? Y ojo con esto, no estoy hablando de limosna, porque la limosna no es responsabilidad social empresarial. Exactamente. Ajá, okay. En sí. realidad se trata de que yo piense en que en este plan prospero yo, pero otros prosperan conmigo. Porque es como dice John Maxwell también. Uno no crece solo. Y así como no creces solo, no deberías pensar en prosperar solo para vos. Yo admiro a las personas, y yo me considero además parte de esas personas que estamos emprendiendo en Nicaragua. Y porque yo creo en Nicaragua. Yo creo en los nicaragüenses, pero sobre todo creo que Dios tiene un plan de mucha bendición para esta nación. Yo por eso le digo a la gente, no se vayan. Aquí es donde nacimos. Aquí nosotros podemos hacer grandes cosas. No se vaya que esto se va a poner bueno. Así es, sí. Esa es una creencia potenciadora. Y yo admiro a los empresarios nicaragüenses, a los emprendedores nicaragüenses, y yo soy una de ellas. Me siento orgullosa de ser una emprendedora nicaragüense, porque sé que con mi esfuerzo también voy a hacer que esta nación prospere. Y eso es en lo que yo pienso. O sea, yo no tengo el edificio ahorita, yo no tengo los recursos económicos en este momento, pero estoy haciendo algo para lograrlo, todos los días. Bueno, quiero agradecer que hayamos podido conversar, Wendy, sobre estos temas, que me parece que nos hace falta, como sonarnos la campanita y decirnos, pero a ver, si vos sos hijo del dueño. Exacto. Es decir, sos hijo del dueño, despertate, vos no tenés por qué andar pidiendo limosna cuando vos sos dueño de todo. Véase como usted es, un linaje escogido, persona de linaje, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Rey, sacerdote y profeta. Así es. Por gracia, del que somos hijos. Así es. Equipados para ser personas prósperas integralmente. Bueno, muchas gracias. Wendy. Gracias, Néstor, por la invitación y gracias a tu audiencia. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Usted puede compartir este tema si le interesa con otros para que también lo conozcan. Gracias, que haya sido de provecho para usted.